El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El Ministerio Público y el sistema judicial son instituciones muy importantes para la buena convivencia en el contexto de una sociedad. Sin la así llamada justicia, un Estado democrático no puede existir. Ahora, si analizamos los sistemas judiciales en los diferentes países, y especialmente en Paraguay, está claro que en la mayoría de los casos la justicia no funciona así como debe. La misión de la justicia es facilitar la convivencia pacífica de una sociedad. Esto debe hacerse ayudando a los diferentes miembros de una sociedad a resolver sus conflictos y ofrecerles un marco legal para poder convivir y desempeñarse como integrantes de una sociedad libre. Nuestra justicia es demasiado burocrática para poder ser lo que debe ser. La burocracia es un buen siervo, pero un malísimo amo. La burocracia es usada para manejar a las personas como se les antoje a quienes administren la justicia. La burocracia en nuestro país tiene un doble efecto, un efecto que es muy negativo. Esclaviza a la gente y es corrupta. Me parece muy interesante lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Para entender este texto debemos tener en cuenta que a la sociedad corintiana le gustaba pelearse en los estrados judiciales. Era considerado de buena onda ir a juicio contra otra persona. En este contexto, Pablo exhorta a los cristianos de Corinto a no seguir esta onda de ir a pelearse públicamente en los estrados judiciales. Escuchemos lo que Pablo escribe. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Si tienen pleitos y conflictos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Estas palabras de Pablo parecen no encajar en la sociedad de hoy. Y de hecho muchos dicen que la sociedad de hoy es tanto más compleja que no podemos aplicar estos principios. Claro, siempre hemos sido buenos en encontrar alguna explicación para nuestra situación, ¿no es cierto? Está claro que también los cristianos necesitan del poder judicial. Por ejemplo, para realizar una sucesión. Esta se realiza vía procesos judiciales. Está claro también que la razón de las enseñanzas del apóstol Pablo no es la corrupción reinante en el poder judicial. El enfoque es totalmente otro. Pablo presenta dos argumentos. Primero, los seguidores de Jesús deberían poder resolver sus conflictos entre sí. Está claro que en muchos casos van a necesitar ayuda, pero no del poder judicial, sino de parte de la iglesia misma. En la iglesia debería haber hombres y mujeres capaces de resolver los conflictos entre los miembros de la iglesia. Para una iglesia cristiana sería una vergüenza que sus miembros se peleen públicamente frente a toda la sociedad. Esto serviría para burlarse de la iglesia. Cuando los cristianos que confiesan ser seguidores de Jesús, que aman la paz, se pelean públicamente entre sí, esto es como una novela para el mundo, para reírse de la iglesia. En otras palabras, los verdaderos cristianos no se sacan los trapos sucios entre sí. Pero ojo,
Esto no significa que se ignora los conflictos o se cierran los ojos ante situaciones de injusticia. Al contrario, con más transparencia en el contexto de la iglesia se debe tratarlos. Un segundo argumento de Pablo es un argumento cristológico. Esto significa que tiene que ver con Cristo mismo. El cristiano cree y confiesa que Jesús murió por sus pecados. Lo que el cristiano debe hacer para resolver el problema del pecado es reconocerlo y admitirlo con actitud de arrepentimiento. En las peleas judiciales es a la inversa. Nadie admite que es culpable. Es la peor estrategia. Y mentir es aparentemente la mejor manera de hacerlo. Se nota la diferencia, ¿no es cierto? El cristiano, quien admitió sus fallas y se arrepintió de ellas, de repente irá a los estrados judiciales y desmentirá sus fallas. Y dirá que él es justo, que no hizo nada y que le acusan en forma indebida sabiendo que él es el culpable. Hay otro aspecto de esto. El cristiano aprendió de su Maestro Jesús que sufrir una desventaja en la vida o ser acusado en forma injusta o ser acusado siendo inocente o sufrir un daño no es la mayor tragedia de la vida. El cristiano aprendió esto de su Maestro, que no solamente lo enseñó, sino también lo demostró. Por eso Pablo dice que es preferible sufrir injusticia y ser defraudado, inclusive que ganar un pleito. Porque para un cristiano ganar un pleito contra su hermano en Cristo no es una ganancia, es una vergüenza pública. Señor, ayude a tu iglesia a serte fiel, radicalmente fiel, aun cuando esto implica sufrir injusticias. Tu pueblo en el pasado ha sufrido muchísimas injusticias, inclusive muchísimas persecuciones. La tragedia no ha sido esta. La gran tragedia ha sido la infidelidad de tu iglesia. Así como Jesús era fiel a su Padre, sufriendo injusticia por causa de nosotros, también nosotros como sus seguidores queremos serle fiel a nuestro Señor. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.